Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más nos encontramos aquí con el hermano Salvador Sandoval, apologeta, que nos va guiando, y nos va iluminando sobre temas muy importantes. Ahora estamos viendo los sacramentos. Y el día de hoy vamos a responder una pregunta que una persona del YouTube nos está haciendo, ¿verdad? Y también vamos a hablar sobre los padrinazgos en la confirmación. Creo que no nada más en la confirmación, sino también en los demás sacramentos. Bueno, Salvador, sin más preámbulo, bienvenido. Te voy a dejar la palabra para que hagas la invocación del Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a hacerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, pues la pregunta que nos hicieron tiene varias preguntas en sí, no nomás es una. Y decía que si los protestantes de cuna, o sea, los que han nacido fuera de la iglesia católica, algo así decía de que si se iban a salvar por el bautismo. Y yo tengo varias cosas muy interesantes que podemos platicar. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se habla del RCIA o el rito de iniciación cristiana, que viene siendo el catecumenado católico, hay muchos hermanos separados que vienen de iglesias no católicas, que son protestantes, especialmente hay que clasificar de los protestantes los que pertenecen a la Reforma, es decir, aquellos que fueron los iniciadores de las iglesias protestantes básicas. Por ejemplo, los luteranos, los anglicanos, los episcopalianos, los anabaptistas, son grupos que comenzaron alrededor de con Lutero en 1500. Entonces, estas personas estaban muy cerca de la Iglesia Católica, como llevaba la Iglesia Católica todo lo que hacía. Por un lado. Por otro lado, tenemos el otro grupo que son las sectas norteamericanas. Y estamos hablando de iglesias que se fundaron ya de los pilgrims, de los peregrinos que llegaron a Estados Unidos. Y pues, aunque eran de iglesias de la Reforma, se hicieron tanta variedad que hoy en día ya no tienen casi ninguna comunión con el cristianismo de la Edad Media. Es decir, por eso variaron en tanto que tenemos iglesias que no son ya iglesias, que se les puede llamar sectas y sectas peligrosas. Entonces, hay que clasificar dos cosas. Entonces, vamos al punto que nos dice, una persona protestante que ha nacido en otra iglesia, ¿es válido su bautismo? Sí. Si se hizo conforme a la iglesia católica con agua y con la fórmula correcta, sí se puede, porque hay dentro de la Iglesia Católica personas que han bautizado rompiendo la fórmula. Por ejemplo, hay un caso en Estados Unidos, muy mencionado hace menos de 5 años, de un diácono que bautizó y diciendo, en vez de decir yo te bautizo fulano de tal, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él decía, nosotros, o sea, toda la iglesia, la comunidad, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos, y eso peleó mucho, el sacerdote cuando administra los sacramentos actúa en la persona de Cristo Así y es. aún el que bautiza, si no le hace que sea el sacerdote, pero cualquier laico tiene la capacidad de bautizar para hacer pertenecer a la iglesia católica. Por lo tanto, este diácono al romper la fórmula y decir nosotros, en ese momento el bautismo es nulo, no se hizo. Y lo curioso del caso es que hubo hasta después de muchos años se dieron cuenta que había hasta sacerdotes, creo que un sacerdote que había sido bautizado en este estilo, y gracias a un video se dieron cuenta de que el bautismo era nulo y por lo tanto todos los sacramentos posteriores fueron nulos. Entonces había que rebautizar. Entonces, ahí es una de las cosas que se tiene que ver, que la fórmula esté correcta. Vuelvo a repetir lo que decía al principio, cuando una persona de una iglesia de la Reforma entra a la iglesia católica para hacerse católico, la persona no se le bautiza,
sino lo que se le hace es como un tipo de adjuración o se le habla de que la persona abrace la fe, se le pregunta el credo, se le reafirma en su fe católica se le da la fe católica completa y él automáticamente nomás hace un rito de aceptación, pero no es un bautismo como tal. Entonces, ¿pero por qué? Porque no se puede volver a bautizar una persona. Una persona bautizada, los sacramentos, la confirmación, el bautismo y el orden sacerdotal imprimen carácter, no se van a borrar nunca y no se pueden repetir, por lo tanto. Claro. Entonces, una persona así, ¿es válido su bautismo? Sí. En Unitatis Reintegrato dice claramente que los cristianos estamos unidos por el rito del bautismo. Dice, todos los bautizados formamos un cuerpo, aunque no llegamos a la plena comunión. Estamos hablando de doctrina, de gobierno, de sacramentos posteriores, pero son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por esta razón, en cierta manera, pues la persona sí es parte de la iglesia, si es parte de salvación. Y hay otra cosa, si esta persona se bautizó, pues no tenía la intención de salirse de la iglesia, ella fue bautizada allá, entonces no se peca es inocente de esta falta. Entonces, ¿hay salvación? Sí, hay salvación para ella. Hay otra pregunta por ahí, hay otra pregunta. Sobre la confirmación, si no es cristiano, si no recibe la confirmación. Ok. Eso sí ya es un poco más delicado porque solamente dentro de la iglesia el obispo es el único que tiene la facultad. Bueno, todos los sacerdotes pueden hacerla, pero se les Delegados. llama delegados. Pero solamente en presencia del obispo o por orden del obispo se puede hacer. Eso se llama un tipo de ministro extraordinario, el sacramento de la confirmación. En caso de muerte, el sacerdote puede administrar la confirmación, pero en sí el obispo. Hay una cita bíblica, si no mal recuerdo, es Hechos de los Apóstoles 8:16. Deje ver si la tengo aquí a la mano. Eh, Déjame ver si la tengo a la mano. Sí, porque... Ok. Dice que la palabra de Dios, que Felipe, no lo voy a leer porque si no me pierdo mucho tiempo, pero lo voy a explicar, aquí están las referencias. Dice que Felipe era un diácono y se fue a Samaria, y en Samaria dice que predicó la palabra, hubo señales, prodigios, la gente se convirtió y se bautizó, pero se dio cuenta que el Espíritu Santo no había descendido sobre esa comunidad. Entonces dice ahí que Pedro y Juan fueron y en automático pues les impusieron las manos y conforme les imponían las manos recibían el Espíritu Santo. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que tiene que ser un obispo que descienda de sucesión apostólica. Pero hay iglesias que aunque no están en comunión con la iglesia católica, que pertenecen a patriarcados ortodoxos, descienden de apóstoles, creen lo mismo que nosotros, solamente no aceptan la autoridad papal o de la iglesia, pero ellos ejercen el sacramento válidamente. Hay una controversia muy fuerte, por ejemplo, con las mujeres, ¿cómo le llaman? Con las mujeres sacerdotes católicas, es un escándalo que se ha hecho. No es válido el sacramento porque no cumplen el requisito para ser ordenadas, pero el que las ordenó, el primero que lo ordenó era un obispo, creo que era católico y estaba suspendido, excomulgado, no sé qué, y las ordenó, y en cierta manera, si hubieran sido hombres, había validez. Está como también los ¿cómo se llama? La orden de San Pío, que son cismáticos, que viene siendo La los sociedad, lefebristas de San exactamente. Pedro, no de San Pedro, de San Pío, los lefebristas o de Marcel Lefebvre, ellos, sus ordenaciones son válidas. No lícitas significa que no están avaladas por la autoridad de la iglesia, pero por el simple hecho de tener un obispo, están validadas. El sacramento es válido. No está validado, no está lícito la jurisdicción, pero es validada. Es más, hasta creo que les querían dar ¿cómo le llaman? Una provincia, un dicasterio, algo así oí una vez, pero está en entredicho. Eso es otra de las cosas. Pero bueno,
Entonces, aquí tengo otra cosa que creo que les va a interesar. Cristo está en el centro y entre más cerca estemos del centro, significa que estamos más cerca de la verdad. Y esto es la Iglesia Católica, a nuestra manera de percibir las cosas. Pero también están los que están en cisma, los que no aceptan la autoridad papal, están en un circo más externo. Están los reformados, que es lo que decían los protestantes primarios, que puede decir, están en lo más cerca, en un ser con círculo, pero no están totalmente allegados a la verdad, tienen parte de la verdad. Pero también tenemos las sectas protestantes, que están, aunque son cristianos, están retirados de la verdad que es Cristo, pero no significa que no pertenezcan a la iglesia. Y están también las de otras religiones. Así lo concibe el Concilio Vaticano II, que se retiran más y más de la verdad, ¿sí? Pero esto no significa que no puedan alcanzar a salvarse. San Pablo llega a decir en una cita bíblica, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley la cumplen naturalmente, lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones, serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. Es decir, una persona que no es católica, que no es protestante, que es de otra religión, tiene una cosa que es la ley natural, y esa ley natural es la que los va a juzgar. Entonces, Dios no condena a nadie, pero también si ha dado los medios de salvación, como es Cristo, el Evangelio, la enseñanza del Evangelio, la tenemos que buscar y la tenemos que tener. Si yo soy católico y veo esto, no, pues entonces no me bautizo, no, estás cometiendo un pecado porque estás rechazando el plan de salvación de Dios que quiere. Entonces, pero Dios no es malo para condenar a la humanidad, sino que al contrario, ha puesto todos los medios para que las personas se salven. Y nos obliga a nosotros los católicos a extender esa salvación, que es el Evangelio, porque dice Hechos de los Apóstoles 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. Pero cuando no hay Cristo, se aplica esto que dice San Pablo. ¿Sí? Ok. Padre, vamos a hablar un poquito del padrinazgo. ¿Qué le Claro que parece? sí, porque es muy interesante. A veces no sabemos los papás de los niños a quién elegir como padrino, ¿verdad? Y como es el Ok. presidente del pueblo, el alcalde del pueblo, el doctor Rico, elegimos a veces personas equivocadas para que sean padrinos de nuestros hijos. Pero es muy importante que tengamos este conocimiento. Adelante. Ok, esto yo lo voy a las pláticas de papás y padrinos y me interesa primero, antes que nada, la historia del padrinazgo, porque mucha gente no la conoce. Entonces, vamos a ver un poquito que en alrededor del año 150, el Papa San Higinio fue el que instituyó el padrinazgo. No se le llamaba así, se le llamaban las garantías, los garantes. ¿Por qué comenzó esto? Bueno, esto comenzó a raíz de que había persecución desde el año 68 hasta el 314, hubo 10 persecuciones terribles. Entonces, el detalle aquí es que los mismos padres eran los catequistas de sus hijos. Si ellos eran cristianos, no había que esperar tanto para que se bautizaran. Y lo que hacían era formarlos, presentarlos y los bautizaban. Ya vimos en la reunión pasada, en el video pasado, como epitafios de niños del año 150 que eran bautizados entre 6 y meses. Es decir, los niños eran bautizados, cosa que contradice lo que los protestantes nos alegan, que no es válido bautizar a los niños. Ya vimos el por qué la iglesia lo hace. Pero aquí el detalle es que la gente quería pertenecer a la iglesia, pero la iglesia tenía miedo de que hubiera sido como las redadas que están ahorita en Estados Unidos, que fueran a la iglesia, a las catacumbas y vieran dónde había cristianos, se los llevaban y los martirizaban. Entonces la iglesia se cerraba y era hermética y solamente los que ya habían sido bautizados o iniciados podían asistir para la reunión de la misa, pero había gente que veía cómo vivían los cristianos y querían ser como ellos. Entonces agarraban a una persona y decían, oye, yo quiero ser cristiano, ¿qué puedo hacer? No, pues no puedo llevarte, deja preguntarle al obispo. Ya la persona iba y trataba de recomendar a esa persona que quería bautizarse, que quería ser cristiano,
y lo que le decía al obispo era, ¿tú lo conoces? Sí. ¿Das referencia de él? Sí. Bueno, pues entonces te voy a encargar, mira, aquí están las 10 persecuciones, ¿sí? Las 10 persecuciones de las que hablamos, ¿sí? Entonces, veían que eran personas buenas y todo, y esta persona trataba de recomendar a los, a la nueva persona que quería ser cristiano, ¿sí? Porque veían que los verdaderos cristianos no decían malas palabras, no andaban en las fiestas de los paganos, eran personas que vivían correctamente su matrimonio, etcétera. Entonces, eran personas dignas de admirar y que se amaban. Pero, ¿cómo hacerle? Entonces, el obispo le decía, ¿tú lo conoces? Sí, yo lo conozco. Ok, te voy a encargar que tú lo traigas para darle el pase, pero te voy a encargar otras cosas, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de los... ¿Y qué pedía el obispo? En México, para que se aprendan estas palabras, hay un juego que se llama la oca. No sé si lo han oído. Voy a utilizar estas letras para poder aplicar esta enseñanza. ¿Qué era lo que pedía el obispo? Es lo que me dice aquí. ¿Qué pedía el obispo a la persona que quería recomendar a alguien a la iglesia? Estamos hablando del tiempo de San Higinio. Y dice que pedía 3 cosas. Número 1, la O era orar siempre por el ahijado, por el recomendado. Siempre, toda la vida. Esa es una. 2, la C, cuidar la vida y fe del catecúmeno. Que no se vaya a desviar, que siguiera la fe católica, que viviera correctamente, que no se emborrachara, que no tuviera relaciones sexuales sin estar casado bien casado, etcétera. Era cuidar la moral, porque en la iglesia primitiva se cuidaba todo esto. Y la tercera era acompañar al catecúmeno durante su catequesis, que eran de 2 años. Todo esto, padre, no se ha cambiado. Y hoy en día a estos garantes se les llama padrinos. Son los que presentan al ahijado o al niño a la iglesia y tienen estos 3 compromisos. Orar siempre por el ahijado, cuidar la vida de fe del catecúmeno y acompañar al catecúmeno. Esta última me llama la atención porque pues eran 2 años de catequesis. Aquí en Guadalajara son 3 años, pero el padrino no los va a acompañar esos 3 años. La iglesia ha dicho, no, pues les vamos a dar las pláticas, 2 horas que vayan, 3 horas, y con eso cumplen con el requisito de acompañar al catecúmeno. Pero es obligatorio. Y entonces, bueno, sobre esto, estamos hablando del bautismo, la confirmación, son los sacramentos y la comunión. Claro, entre ellos va la reconciliación. Entonces, el padrino es el encargado de cuidar correctamente, ¿sí? Aquí están otra vez los 3 puntos que nos pide la iglesia, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe tener un padrino. Pero hay padrinos falsos, padre. Hay un padrino que yo le llamo el padrino de adorno, ¿sí? El padrino de ajuar, el padrino mexicano, el padrino de domingo y el padrino botella. Hay muchos, pero estos son los que yo ejemplifico. Por ejemplo, el padrino de adorno. Ay, ese padrino de adorno. Ese padrino de adorno es aquel que nomás se presenta a la celebración, va a las pláticas, pero nunca lo vuelven a ver. Parece no mago. Exacto, se desaparece. Pregunta, ¿cumple con los 3 requisitos que decía San Higinio? No los cumple. Por lo tanto, no es un verdadero padrino. Sí, cumplió el de este. El padrino debe ser un catequista, y eso es una cosa que siempre se ha tenido, es una persona que va a enseñar la fe. El padrino de ajuar, bueno, ese es el padrino. Ahí está, mira, hasta de cartón lo tenemos. ¿Sí? Falso. El padrino de ajuar, ese lo conocemos porque nos lo traen de allá con ustedes, padre, de allá del otro lado. Ese padrino paga todo, tiene dólares, renta los mejores lugares, hasta bailes, fiestas, parranda. A nosotros los catequistas nos conviene que vengan y a los padrecitos porque da buen billete cuando viene, ¿verdad? Pero acabándose el evento, acabándose la celebración, se desaparece también, es otro falso. No vuelven a ver al padrino porque está en los Estados Unidos, el ahijado está aquí y pues nomás vino para hacer show, pero no, es un padrino falso. El padrino de domingo, bueno, aquí el padrino de domingo no es el padrino, más bien es el ahijado Támaro. ¿Por qué? Porque, padrino, denme mi domingo.
¿sí? Cuando tu padrino te da 500, y acá es mucho, allá es poco, ¿verdad? Pero que te da un buen billete de 5 o 10 dólares, caray, ese padrino vale la pena. Pero ¿qué es un padrino? Aquí el detalle es que mucha gente no sabe por qué se le da domingo al ahijado. Y es que el padrino, como es el responsable de la fe, él le va a preguntar, ahijado, ¿ya fuiste a misa hoy? Sí, padrino. Mira, aquí está tu domingo. Fuiste a misa. La palabra domingo, día del Señor. Aquí está. Fuiste a misa, te voy a recompensar porque fuiste. No es darle por darle. No es darle por darle. Es simplemente motivarlo para que esté yendo, para que vean que el padrino está al acorde. No es vacunar el ahijado al padrino como un patrullero. No, no. Es eso. Es darle una cosa significativa porque fue el domingo. Y si no, la obligación sería que el padrino lo llevara a misa, cosa que no se da. Pero bueno, el padrino mexicano, padre, el padrino mexicano lo he oído mucho en películas, perdónenme sacerdotes, yo lo he escuchado y creo que no estamos al acorde con ello. ¿Qué es el padrino mexicano? Que falta de papás, padrino, esa frase. Que el padrino es el que está encargado o tiene la obligación de eh, adoptar al niño cuando los papás mueren. No, lo que se decía San Higinio no era eso. Eran las tres cosas, lo que llamamos la OCA: orar, acompañar y cuidar. Entonces, el padrino, sí, se puede dar el caso de que lo adoptan, puede darse el caso, pero es muy remoto, pero no es la función total del padrino. Y el padrino más triste de todos es uno de ellos, el padrino botella. Ese no le interesa el ahijado, no le interesa la celebración, lo que quiere es tener un pretexto cada 8 días o cuando se pueda para llevar la botella al, al a cada 8 días al domingo, para arrimarse al compadre y estar emborrachándose. Padre, y no nomás se le rima al compadre. A la comadre. He sabido casos, padre, he oído 2 casos donde el padrino se metió con la madrina, con la comadre, en medio de la borrachera, a lo que dice la cita bíblica de Proverbios 23, se me fue la cita bíblica, no sé si la tengo aquí está, Proverbios 23, 31, mirarán después tus ojos a la mujer de otro. Eso dicen en la Biblia creo que entonces, esos son los padrinos falsos, padre. Claro. Esos son los padrinos falsos. Entonces, el padrino, pues no, o sea, son falsos este tipo de padrinos. Padre, hay requisitos para el padrinazgo. Hay requisitos para el padrinazgo. Según tiene que ser mayor de edad, y esto lo marca el obispo, porque en un lugar puede ser 16 años, en otro lugar puede ser 18, depende, 21. 2, tiene que ser una persona que viva su fe católica, que sea congruente con su fe, porque es un catequista. Y hay que pelea, piensa que el padrino es un adorno, no, jamás. Aparte, el padrino hace una unión espiritual a tal grado que marca el derecho canónico que una persona que tiene un ahijado, ese ahijado o ahijada crece, no pueden matar su para el Dios. Eso yo no lo había visto en el derecho canónico, no pueden casarse. Es mi ahijada, ya creció. No se puede. Porque es un impedimento, es una causa de nulidad también, si se llega a dar caso. Entonces, el padrinazgo, vuelvo a repetir, son 3 catequistas que tocan a tu niño. Los papás, el catequista de parroquia y el padrino. Son 3 maestros en la fe. Entonces, una persona que es en la fe tiene que dar muy buen testimonio. Yo estoy en contra de muchos lugares de catequesis donde ponen a catequistas que no están casados como encargados de sacramentos. Porque ¿qué están enseñando? Eso es una contrariedad en la fe. Por otro lado, el padrino debe estar bien casado o bien soltero, porque es una cuestión de moral también. Entonces, es un impedimento y hay gente que se lo brinca, y perdóname, también padrecitos se los brincan, pero ¿qué estamos enseñando? Ahora, queremos hacer efectivo esto que se habla del padrinazgo, por eso nuestra fe está así, porque no hemos hecho práctica lo que es un padrinazgo
padrino. Hoy hay gente que tiene 1,000 ahijados y no atiende a ninguno. Yo te recomiendo mejor tener uno solo, pero bien atendido. Bien atendido. Que cuando llegues al cielo puedes decirle a Jesús, se me dio este niño santo y ayudé a que se mantuviera santo. O porque cuando a un niño es bautizado, el niño es un santo, pero por las azares de la vida se deforma otra vez. Entonces, el padrino tiene mucho que ver. Qué triste y lamentable, por ejemplo, en José Sánchez del Río, que el mismo padrino lo mató o fue el causante de la muerte, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, son ojalá pues tener conciencia como católicos que es el verdadero padrinazgo. Como que somos un poquito medio, perdemos la y pensamos que las quinceañeras ocupan un padrino, una madrina, y pues ahí no interesa porque no es un sacramento. Los importantes son los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. Ya lo demás, que si viven, que si no viven, es otro rollo. Pero los sacramentos de iniciación, sí es importante la rectitud del padrino en la cuestión. Me ha tocado padrinos que son protestantes, pues no. Me ha tocado padrinos que son budistas. En Estados Unidos me tocó una mujer. Es que me decía la mamá, es que es muy buena ella. Pues no, no cumple el requisito, perdóneme. Oiga, una bruja, no, pues tampoco. O sea, ¿a qué estamos jugando? Entonces, son cosas que debemos de tener. Y otra, el simple hecho de ayudar a tu ahijado a salvarte, Dios va a premiar tu labor como padrino. Es una bendición, es una bendición. Y el padrino tiene, digo, el ahijado tiene la obligación también de pedir por su padrino. Así es un parte de la familia. Padre, yo con eso concluyo, yo no sé si... Sí. Fíjate, Chavita, no sé si sabías tú, pero también los sacerdotes, cuando nos vamos a ordenar sacerdotes, tenemos nuestro padrino. Sí. El Pero padrino, el padrino de la casulla. Y es el que sí. nos resviste. Sí. El padrino de la casulla es el que nos resviste al momento que nos pone la casulla junto con nuestros papás. ¿Quién fue el suyo? ¿Puedo saberlo? Acá, un padre de la Sociedad de San Pablo. Bueno, Dios lo bendiga donde quiera. Sí, pero vuelvo a repetir, son cosas ya de los sacramentos también de iniciación, y qué bueno, o sea, qué bueno que la iglesia nos da esto, pero vuelvo a repetir, todo esto lo hemos deformado, y me duele decirlo, pero tenemos que cambiar todo esto. Sí, es Hemos abandonado el importante. padrinazgo y los sacramentos, los hemos hecho como una cuestión de show. A mí me toca ver los bautismos a veces, y yo tuve que decirle a mi párroco, señor cura, déme oportunidad de hablar antes de la celebración. Es horrible la manera que van vestidas, es horrible la manera en que traen el celular a última hora dentro del templo, es horrible cómo tratan a nuestro Señor en la Eucaristía, porque estas personas no reverencian a nuestro Señor en el sagrario. Es horrible porque hay gente que no se confiesa, vive en pecado y se acerca a comulgar porque ve que los demás comulgan. Se debe de entender que el padrino debe haberse confesado y que está en gracia para poder confesarse y comulgar. Otra cosa que voy a añadir aquí, y es para todos, no más para los padrinos. Si vas a misa los domingos, debes de comulgar. Esa es la condición que debe de haber. Hay gente que dice, no, yo nomás voy a misa, pero no comulgo. ¿Qué te impide? Si estás validado para comulgar, no estás en unión libre, estás casado, ¿qué te impide? ¿Por qué no te comulgas? Porque yo veo gente que las filas raquíticas, porque hay gente que sí puede comulgar, pero no lo hace. Bueno, allá sus conciencias, pero la encomienda es, vas a ir a misa porque vas a unirte con Cristo. Y si vas nomás para hacer una presencia, pues bueno, la palabra de Dios, pero la meta es tener esa comunión con Dios. Claro, es lo importante, ¿verdad? Bueno, yo creo que es Entonces, importante esto que el hermano Salvador Sandoval nos ha dado para que nosotros sigamos adelante en esta gran misión, en este gran compromiso, ¿no? No es para que se moleste la gente que nos ve, simplemente que vean que hay un orden, hay una disciplina, hay obligaciones y hay derechos
que la Santa Madre Iglesia nos pone a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso ustedes los que nos ven en el YouTube, no es para que se molesten, es que el laico apologeta es muy retrógrada, es del Antiguo Testamento, el padrecito Ismael es del Antiguo Testamento, por eso nos condena. No, 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 no. Ve a la fuente, infórmate para que sepas realmente qué es el compromiso que tú vas a tener con tu ahijado, con tu ahijada, ¿verdad? No nada más por una cara bonita, como ya lo dijo el hermano Salvador, aquí en los padrinos falsos, ¿verdad? El padrinazgo. Por lo tanto, yo les invito que le den like, 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 tanto a la red de Pedro como a hablar de todo, pero cristianamente. Suscríbanse, suscríbanse a las dos redes, perdón, a las dos plataformas para hacer más y más y más. Yo les agradezco a todas las personas, casi voy a llegar a 900 suscriptores. Les agradezco a todas las personas que nos están dando esa suscripción para hacer más y más. Y ante todo, compartan porque estos temas son muy importantes para los catequistas, para los papás, para los padrinos y sacerdotes que con la flojera no están al pendiente de sus catequistas y sus catequistas dicen tantas barbaridades. Adelante, Chavita. Un comentario para la gente que no me conoce, pero mi apostolado en mi parroquia es dar la formación a papás y padrinos de sacramentos de primera comunión y confirmación. Ese es mi apostolado. Por otro lado, quiero aclarar una cosa más, para yo sé que el tiempo está sobre nosotros. Adelante, adelante. Se ha dado aquí en Guadalajara la falsificación de documentos y es grave, 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 porque es engañar a la iglesia. El derecho canónico marca que un documento oficial falsificado dentro de la iglesia tiene pena de excomunión, ni siquiera de sanción. Y aparte, a nivel civil, es un delito que se puede perseguir con cárcel. Entonces, se ha dado mucho este tipo de situaciones y no engañes a la iglesia, estás engañando a Dios. Ve lo que dice la palabra de Dios en Ananías y Zafira, capítulo 5 de Hechos. No han engañado a los hombres, han engañado a Dios. Pues bueno, ahí está otro comentario más. Hay que poner atención a todo esto. Por lo tanto, terminamos con esta bellísima oración a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las Señor es mujeres y contigo, bendito es el bendita eres fruto entre de todas tu las vientre, mujeres. Jesús. Santa Santa María, Madre María, Madre de Dios, ruega, Señora, por por nosotros, nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, con mi hermano Apologeta, Salvador Salvador Sandoval. y Ismael Muñoz Gaitán, Pablo de Tarso, sacerdote. Hasta el próximo video. Bendiciones. Dios Chavita. los bendiga. Gracias, Chavita. Igualmente, bye. Bueno, pues aquí está lo que el hermano Salvador nos quiso decir en este momento tan importante que nosotros debemos de aprender, debemos de entender, ¿verdad? Hermanos, no echemos en saco roto estos conocimientos de este hermano apologeta Salvador Sandoval. Apoyémonos los unos a los otros para que sigamos adelante anunciando el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor a través de estas potentes redes sociales, lo que es el YouTube, Facebook, TikTok, etcétera. Por lo tanto, les deseo a ustedes un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y sigan apoyándonos en esta plataforma del YouTube, dando tu like, dando tu suscripción, compartir y hacer tus comentarios. Ya ven, hoy hicimos ante una pregunta, una respuesta, ¿verdad? Y también agarramos lo que es el padrinazgo. Espero, como lo dije el hermano Salvador, espero que no se moleste nadie. Bueno, pues nos vemos hasta el próximo video. Dios nos bendiga. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches.